buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de unas cosas súper interesantes. ¡Qué buen servicio! Veréis, vamos a comentar cositas sobre hábitos alimenticios, sobre salud relacionada con la alimentación, sobre cosas que tenemos que tener muy claras a la hora de preparar nuestro menú y sobre todo en qué nos tenemos que fijar cuando vamos al súper o qué nos tenemos que fijar cuando queremos hacer y organizar un menú semanal. Ah, caray, eso sí me interesa. Vale, entonces lo primero que vamos a ver es las etiquetas de los productos. Veréis, el tema de las etiquetas es un tema que trae muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque si no nos fijamos bien nos las cuelan doblada, pero doblada. Eso sí es de gangsters. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver cuando yo cojo un producto? Yo le doy la vuelta y bueno, pues veo todas esas letras, esas tablas, esos números. Ahí empieza el cacao mental. Lo primero que tengo que hacer es leer los ingredientes, ¿vale? Porque es lo más importante. El orden en el que aparecen es el orden de las cantidades, es decir, el primer ingrediente es el que aparece en mayor medida, el segundo ingrediente es el segundo que aparece en mayor medida y así sucesivamente, ¿vale? Y el último ingrediente es el que aparece en menor cantidad. Entonces, si vemos que hay un alimento que aparece en los primeros puestos y no está del todo correcto, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, eso a tomar por saco. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces es lo primero que tenemos que fijarnos, que el orden de los alimentos sea el adecuado, ¿vale? Y ya una vez que he mirado ese orden, lo siguiente que voy a hacer es mirar la tabla, bueno, pues para ver esos valores. A lo mejor me encuentro con que este producto tiene, yo sé, como quinto ingrediente el azúcar y vemos la tabla y vemos que de azúcar tiene un 2%, muy poquito. Bueno, pues quizás en ese alimento sí que es verdad que no me importa que aparezca ese azúcar. Ah, sí, muérdense. Vemos el orden de los ingredientes. Lo segundo que vamos a ver es el cuadro, la etiqueta. Y lo tercero que vamos a hacer es, pues, disfrutar de ese alimento. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Lo siguiente que vamos a ver es cómo identificar si una harina que vamos a consumir es una harina refinada o es una harina integral. Y aquí el truco está en mirar la composición. Maravillosa jugada. Veréis, los cereales, si no los refinan, si muelen el grano entero, nos vamos a encontrar con una harina que es integral, ¿vale? Pero si a ese grano le quitan unas partes y solo cogen una de ellas, lo van a refinar. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la etiqueta que aparece harina de trigo, ¿vale? O, yo qué sé, harina de lo que sea. si no pone el apellido harina integral, es que es una harina refinada, ¿vale? Entonces nos encontramos con que algunos panes puede parecer bajo en azúcares, no sé qué, no sé cuánto, pero si vemos la harina y no pone harina integral de lo que sea, nos la están colando. Esto ya no es divertido, es triste. A lo mejor aparecen algunos panes donde la harina pone harina integral de trigo y ves los valores y a lo mejor de harina integral de trigo tiene un 30% y luego tiene un 70 o un 60% de harina normal. Entonces ahí ya hay que tener mucho cuidado. Hay destinos peores que la muerte. Suscríbete. ¿Por qué es importante identificarlos? Bueno, pues por la sencilla razón de que las harinas refinadas pasan a través del intestino, se absorben a una mayor velocidad, ¿vale? Y esta mayor velocidad de absorción va a provocar que el azúcar en sangre, ¿vale?, se dispare, porque al final los hidratos de carbono no son más que moléculas, digamos, de azúcar, entre comillas. Entonces, una vez que pasen al torrente sanguíneo, como pasan muy rápido, se va a disparar esos niveles de azúcar en sangre. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y el cuerpo lo tiene que contrarrestar metiéndole insulina para que esos niveles vuelvan a bajar. Entonces, si por ejemplo estamos en una pérdida de peso, lo que nos interesa es mantener esos niveles de glucemia mucho más estables para que esos picos de insulina no se den, ¿vale? Porque hay una serie de factores, no solo de insulina, sino una serie de factores hormonales que influyen mucho
en la pérdida de peso, si esto ocurre con mucha habitualidad, ¿vale? Y si nuestro objetivo es estar bien, pues igual. A niveles más estables de glucemia en sangre, menos problemas. A eso se le llama estrategia. ¿Qué ocurre con las harinas integrales? Bueno, pues ocurre que al no estar refinadas, la absorción por parte del cuerpo es mucho más lenta, es decir, que ese volcado de azúcar en sangre se hace mucho más progresivo, la curva de glucemia no sube tanto, ¿vale? Es mucho más estable y es mucho mejor, ¿vale? Pero ojo, porque aquí sí que iba a poner un pero, y es gente que tiene problemas intestinales, que tiene problemas con su microbiota intestinal, que ahora después vamos a hablar. Mucho ojo con las harinas integrales, porque al final una harina integral tiene mucha más fibra, y esa fibra es alimento para vuestras bacterias del intestino. Entonces, si hay problemas a nivel de microbiota, a nivel de bacterias, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, puede haber una disbiosis, ¿vale? Puede haber una serie de problemas que no están del todo bien. Todos se murieron, fin. Pero en cuestiones de salud, lo más recomendable es consumir harinas integrales. Y si crees que tienes algún problema o algo a nivel de microbiota intestinal, pues te pones en contacto con tu médico, se lo comentas, que te hagan pruebas y bueno, pues ahí, a partir de ahí, que se vea bien, ¿vale? Pero estos son consejos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ahora que hemos introducido un poquito el tema de intestino, vamos a ver qué más nos encontramos. Bueno, primero deciros que esa flora intestinal, ¿vale? De esos yogures que anuncian, esa flora intestinal es lo que actualmente se llama microbiota, ¿vale? ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues son un conjunto enorme de microbios que hacen simbiosis con tu cuerpo, y estos son muy beneficiosos, ¿vale? Vamos a distinguir entre prebióticos y probióticos, porque eso también lleva lugar a equivocación, y nos encontramos de que a lo mejor vemos, anda, es que este yogur es prebiótico, es que esto es probiótico, ¿vale? ¿Qué es una cosa y qué es otra? Los prebióticos son los bichitos en sí, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Un alimento prebiótico es un alimento que lleva dentro una serie de bichitos, entonces cuando tú te lo tomas, pues estás, digamos, aumentando esa flora intestinal. Y los probióticos son lo que comen esos bichitos. Entonces tenemos los prebióticos y los probióticos. Y ahora, si tenemos alterada esa flora intestinal, ¿qué nos podemos encontrar? Primero nos podemos encontrar con que haya una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es, digamos, un desequilibrio de las poblaciones que viven en tu intestino, ¿vale? No solo tenemos un tipo de bichito, tenemos multitud de bichitos, de multitud de tipos. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Si hay uno que empieza a predominar más que otro, se rompe ese equilibrio, ¿vale? Y vamos, yo lo tengo comprobado. La salud y absolutamente todo es el equilibrio. Cuando todo está en equilibrio, todo funciona correctamente. Entonces, si hay problemas de desequilibrio, ¿vale? Nos puede llevar a diferentes patologías, ¿vale? Además, como dijo Hipócrates, toda enfermedad empieza en el intestino, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene esto. Luego, otro problema que nos podemos encontrar a nivel intestinal, pues es la permeabilidad intestinal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bichitos que nos defienden, ¿vale? Y que evitan que sustancias malas pasen a través del intestino, pues empiecen a hacer menos su función, es decir, que la pared que defienden sea mucho más permeable, entonces empiezan a pasar nutrientes y también cosas que no son tan nutrientes, entonces eso puede ser también un problema. Y luego el tercer problema que nos podemos encontrar, ¿vale? Así a grandes rasgos, es el sobrecrecimiento bacteriano, es decir, que nos encontremos con algunas zonas de nuestro intestino que tienen un exceso de población de bichitos, y eso pues tampoco es lo más recomendado. Como os he dicho, lo importante aquí es el equilibrio, y si no hay equilibrio, mal vamos. Vamos a arreglarlo con una cerveza. ¿Qué más equilibrios nos encontramos que deberíamos de incluir en nuestro cuerpo? Bueno, primero es el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6, ¿vale? Por el estilo de vida actual, alimentos ultraprocesados, ultraazucarados,
bueno, en fin, por la cantidad de alimentos que hay tan preparados actualmente, este ratio de omega 3, omega 6 está súper desequilibrado. Vaya dato perturbador. ¿Vale? Creo que estábamos rondando un ratio de 1,25, es decir, 1 para omega 3, 25 para omega 6, cuando el ratio debería ser de un 1,2 o de 1,5, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Lo que tengo que hacer es meterle a mi alimentación más fuentes de omega 3. ¿Dónde nos encontramos omega 3? En pescados azules, muy típico, en el aguacate, en aceites vegetales como puede ser aceite de oliva, ¿vale? Que es un aceite cojonudo, el aceite de coco, aceite de aguacate, en frutos secos, en semillas de lino, ¿vale? Cualquier tipo de semilla, en verduras de hoja verde como puede ser, por ejemplo, la... ¿Cómo era esto? La espinaca, eso es, ¿vale? Entonces, en ese tipo de alimentos, si los incluimos con habitualidad, nos vamos a encontrar que nuestro ratio de omega 3, de omega 6, va a ser mucho más equilibrado, ¿vale? Y el otro ratio, que se escucha menos, pero que sigue siendo, vamos, muy importante, muy importante, es el ratio metionina-glicina, ¿vale? Es un nombre un poco técnico, pero no os preocupéis, porque es muy fácil de entender. Y es que nuestro cuerpo, con nuestros genes de hace miles de años, están habituados a comer cuando cazaban, no solo el músculo, sino que se comían también las vísceras, pues los órganos, todo, se comía absolutamente todo. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. ¿Qué pasa? Que actualmente vivimos en un mundo donde solamente, o en su mayoría, se consume la carne, ¿vale? Y eso es un problema, porque a nivel de salud se han visto en investigaciones que un consumo excesivo de carne estaba muy relacionado con temas de cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar bien ese equilibrio? Bueno, pues consumir la otra parte del animal, como puede ser las vísceras, como el hígado, el colágeno que tienen los huesos, ¿vale? Entonces, incluir una vez a la semana un plato de vísceras o un caldito de huesos, ¿vale? A mí personalmente las vísceras no me hacen mucha gracia. Nada. No hay. No existe. Pero un buen caldito de huesos, una buena sopita con hueso de jamón o bueno, con un montón de huesos, hacen que este ratio sea mucho más equilibrado, ¿sí? Entonces, visto esto, el cómo identificar lo importante de un alimento, ¿vale? A través de la etiqueta, ver la importancia de elegir un tipo de harina o elegir otro tipo de harina, ver qué ratios tenemos que tener controlados, ¿vale? Ya sea omega 3, omega 6 y el ratio metionina-glicina. Vamos a ir con lo último, que es cómo planifico un menú semanal. Nunca lo sabremos. Y aquí en casa nos cogemos, en nuestro caso el domingo, nos sentamos, abrimos la despensa y nos organizamos el menú semanal en una plantilla. ¿Qué hacemos? Pues vamos escribiendo de lunes a domingo lo que vamos a comer, ¿vale? Entonces yo voy apuntando. ¿Qué premisas sigo? Bueno, primero la de que no sobre comida, por favor. Hay que consumir lo que se compra. Vivimos en un mundo con muchos problemas, gente que está sobrealimentada y gente en el otro extremo, muy infraalimentada. Entonces hay que hacer un consumo responsable y hay que consumir lo que se compra. Por favor, nada de tirar comida. Ese es un verdadero hombre. Dicho esto, vamos con la organización semanal y vamos siguiendo las premisas de decir, vale, pues como yo quiero seguir una alimentación saludable, voy a cocinar ni rebozados ni fritos, ¿vale? Voy a priorizar la plancha, el horno, la cocción, ¿vale? Importante, si cocéis verduras, ese caldo, usarlo, porque si no va a haber muchos nutrientes de esas verduras que se van a perder en ese agua. Luego, una vez que me organizo lo que como, ¿vale? Lo que vamos a comer, apuntamos en una lista la lista de la compra. Perfecto, ya tengo mi organización y tengo la lista de la compra. Y luego después, cuando ya tengo todo eso, respondo a tres preguntas que son muy sencillas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hay
fuente de proteína en todas las ingestas. Es decir, cada vez que vaya a comer algo voy a tener algo de proteína. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Si es que sí, perfecto. Un tic positivo. O un Gómez, lo que tú quieras. Si es que no, error. Le vamos a incluir. Vale, una vez que tenga la primera respuesta hecha, vamos a ir a la segunda pregunta, que es: ¿hay suficientes grasas buenas? ¡Ay, esta grasa no se quita! Es decir, ¿hay suficiente aporte de omega 3? Pues a través de lo que os he comentado antes. Frutos secos, aceites, aguacate, pescado azul... Vale, por lo menos una vez al día tiene que haber una buena fuente de alimentos ricos en omega 3. Si esto no ocurre, si nos encontramos un día que no tiene una fuente de este tipo de omega 3, pues me toca reescribir. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y luego me paso a la tercera pregunta, y es: ¿hay consumo de vísceras o caldo de huesos al menos una vez a la semana? Si la respuesta es que no, pues me toca elegir uno de los días y poner un plato de este tipo. Y si la respuesta es que sí, perfecto. Tendremos ya nuestro menú equilibrado con todo lo que importa, con todo lo necesario, con, vamos, todo para que nuestro objetivo de salud, nuestro objetivo de pérdida de peso o nuestro objetivo de masa muscular esté perfectamente controlado. Así que nada, hasta aquí me planto. Espero veros en más vídeos y nada, nos vemos. Un besito. Chao.